continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y arte. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos, gracias por sintonizarnos y acompañarnos en cada edición de nuestro programa. Encantado de saludarlos a todos y encantado de presentar a quien tengo el honor de tener hoy aquí. Reconocida como una de las grandes periodistas de Chile, destaca por contar con una enorme gama de entrevistados a su haber, desde Sor Teresa de Calcuta hasta Augusto Pinochet, Premio Nacional de Periodismo en 1991 y distinguida con importantes reconocimientos. Gracias por acompañarnos hoy con nosotros, Raquel Correa. Raquel, bienvenida al debate. Muchas gracias. Aquí vamos a ver qué vamos a debatir. No, encantado de tenerla acá y encantado que nos acompañe a mí y a todos nuestros auditores que nos escuchan a través de www.programaeldebate.cl. Raquel, todos conocemos su trabajo periodístico, que ha sido un verdadero referente para muchos profesionales, pero casi nada sabemos de la persona, de la señora Raquel Correa. ¿Quién es Raquel Correa? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde nació, señora? En Santiago, Raquel? Pero de familia, mi padre agricultor, una familia muy numerosa. Yo soy la octava de 12 hermanos. ¿De 12? De 12. Entonces... una familia bastante grande. Claro, mi mamá venía a Santiago, tenía a sus niños, se arrimaba un tiempo en la casa de su mamá, o sea, donde mi abuelita, después se volvía al campo y después otro, imagínense, 12 en 16, 17 años tuvo. Así que así eran esos tiempos. Usted desarrolló gran parte de su vida en la séptima región. Claro, allá en el campo, en Sagrada Familia, en Lontué, precisamente en Lontué. Allá era el fondo de mi abuelo, o mi abuela en realidad, que recibió a mi papá y que de ahí nos criamos nosotros. Y que desgraciadamente nos fue expropiado en el periodo... ¿De la reforma agraria? En el periodo de la reforma agraria, que fue muy fiera precisamente en la séptima región. Curiosamente, en otros sectores más al sur del país, campos mucho más grandes no fueron tocados. Pero en fin, ese es un dolor que uno para siempre, es como una muerte de alguien querido, muy querido. Nosotros, mi papá dividió el campo grande de él, cuando empezaron a ponerse limitaciones por hectárea. Entonces hizo 6 parcelas y nos rifó a los hijos de 6 parejas que nos hiciéramos cada uno cargo de ellos. Entonces, bueno, nosotros hicimos cargo de lo que mi papá nos dio y eso nos fue quitado un tiempo después que nosotros nos habíamos con mi marido, nos habíamos hecho una casita y en la parcela nuestra, en fin, fue muy doloroso. Y después lo que quedaba de mi papá, que era la mitad del fondo, mi papá ya había muerto y mi mamá fue insultada y vejada por los mismos campesinos a los cuales ellos habían criado y educado, y, en fin, es muy triste. Y finalmente se perdió eso en buena hora porque era riesgo ya de vida. La última parte fue en la Unidad Popular. Lo nuestro, las parcelas nuestras se perdieron en el gobierno de Eduardo Frei. Raquel, tengo entendido que su primer gran sueño en la vida fue ser actriz. Ay, sí, claro. Yo entré a estudiar teatro, recién salí del colegio a los 17 años, después hasta 8 años en un internado monja, las monjas inglesas, que se llamaban las monjas inglesas, el Sagrado Corazón. Y de repente se me ocurrió la idea, vi en el diario un aviso, la academia de Hugo Miller era el director, y fui, me inscribí y quedé. Y bueno, al poco tiempo, por unas casualidades que se produjeron, y yo debuté y me tocó un rol muy complicado. Usted estuvo en las tablas ahí en el escenario. ¿Y en qué obra? En Esquina Peligrosa de John B. Priestley. Ya. Era una obra. ¿Y qué personaje le tocaba? A mí me tocó ser una mujer bastante vampiresa con el cigarrillo así en una boquilla. Mi marido era gay. Una cosa bastante poco apropiada para lo que yo era y lo que era mi familia. Y fue mi mamá a verme, mi hermano, yo le dije a mi hermano mayor que iba a debutar y que él manejara esta información como a él le pareciera. Por lo que vi después, él le dijo a mi mamá, y mi mamá fue al teatro, fue sola,
Al día siguiente entró a mi pieza, se me sentó en la cama, cerró la puerta de la pieza, se sentó en mi cama y me dijo: Raquelita, ayer la fui a ver. Golpe para mí, porque no sabía que había ido. Y no me voy a ir de la pieza hasta que usted no me diga que se va a retirar. No le gustaba a su mamá. Me sentí avergonzada de ser su madre, me dijo. La frase más dura que me han dicho nunca. Yo la entiendo ahora perfectamente. O sea, eran otros tiempos. Y además yo no estaba preparada para ese nuevo mundo. Era un mundo bastante complicado y, en fin, me dolió mucho. Quedé viuda del teatro durante mucho tiempo, pero luego entré a estudiar psicología, y después, estando en tercer año de psicología, ahí en Macul, en el antiguo pedagógico, que ya no existe como tal, de repente un llamado en el diario llamando a postulantes. No sabía ni que existían las escuelas ni nada, y yo quiero ser periodista, qué sé yo, y me presenté, di examen y quedé. Entonces seguí con las dos carreras un tiempo más o menos largo, pero después me di cuenta, una cosa que me interesa mucho siempre transmitirse a los jóvenes que quieren estudiar psicología, a las jóvenes, sobre todo las mujeres. Es una carrera bastante científica, no una carrera humanista como uno se lo imagina. Y a mí me interesaba la parte humanista, que claro, estudiábamos desde matemáticas hasta qué sé yo, biología de alta. Asistíamos a exámenes en la clínica católica, en el hospital de la Universidad de Chile. Y bueno, yo de repente como que me entusiasmé tanto con periodismo que seguí en periodismo. ¿Y qué le llamaba la atención del periodismo? Cuando partí... Porque usted como que pasó por harta área, claro, desde querer ser actriz, ser psicóloga, llegar a periodismo. Claro, la verdad es que... ¿Qué le llamó realmente la atención de este mundo? Yo creo que fue una especie de iluminación inexplicable. Yo digo que fue como el rayo San Pablo. ¿Ya? Fui tocada así, alguien dijo periodista y yo no paré más. Bueno, y una vez adentro teníamos unos profesores maravillosos. Don Ramón Cortés Ponce, que era fue después director de la Escuela de Periodismo, nos hablaba del periodismo con una devoción, que éramos nosotros los llamados a cambiar el mundo. Entonces uno se sentía tan motivado por una cosa tan maravillosa, puros sueños, pero yo sigo con esos sueños. Pero de una u otra manera todo eso la hizo descubrir su vocación. Sí, y tuve suerte, fui teniendo diferentes oportunidades en el Departamento de Prensa y Radio de la Universidad primero, de la Escuela de la Universidad de Chile, y después fui cambiando distintas áreas: periodismo escrito, televisión. Porque esa es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención. Usted como periodista trabajó en medios escritos, trabajó en medios radiales, claro, y en televisión. Claro. ¿En cuál se sentía más cómoda? Yo diría que a mí lo que más me gusta, aún sin hablar del pasado, es el medio escrito. Es el medio escrito. Yo reconozco que la televisión es lo que da más nombramiento, más nombradía, digamos, pero tiene mayor alcance. Sí, pero se lo lleva el viento, las palabras se las lleva el viento, la gente se fija mucho más en la imagen, en el gesto, en detalle, no va más a lo hondo. En cambio el periodismo escrito uno logra transmitir más. Ahora, pienso que cada día la gente está consumiendo menos periodismo escrito y no sé en qué va a terminar. La gente mayoritariamente se informa a través de medios audiovisuales. Claro, y ahora estas cosas de internet y claro, esos medios tecnológicos, y la gente está informada al segundo, pero con una tremenda frivolidad por la noticia, lo que pasó. Y claro, cosas muy puntuales. No hay mucha profundización en los temas. Claro. ¿Por qué de todas las áreas del periodismo usted se queda con la política? ¿Le hubiese gustado en algún momento explorar otros temas? No, yo partí con temas absolutamente diferentes, digamos. Me gustaba mucho la cosa humana, la entrevista humana, los temas. Ajá. No necesariamente entrevistas, los temas humanos. Yo trabajé 15 años en la antigua revista Bea, que tenía el sello policial, pero yo no era la reportera policial. Sin embargo, a través del tema policial es muy entretenido, muy interesante, hay como mucho donde indagar. El amor y el odio, o sea, cosas muy interesantes. Bueno, pero yo hice periodismo de tipo humano, científico, de todo tipo. Y llegué a la política por casualidad.
Cuando partí en el Canal 13 también por un hecho que nunca he sabido bien por qué me llamaron, me dijeron que hiciera una entrevista a la semana, de cualquier tema, pero no política. Y perfecto, yo hice entrevistas de ese tipo, y de pronto en el país se volcó la política, convirtió en un tema fundamental, en la época ya de la Unidad Popular fundamentalmente. Y yo empecé a hacer entrevistas políticas sin pedirle permiso a nadie y sin que nadie me llamara la atención. O sea, fueron en definitiva los caminos de la información. Exacto, la fueron llevando a esto. Claro, pero muchos periodistas entonces no lo hicieron. Entonces, que si yo entrevistar al general Prats en el momento que era ministro del Interior, o entrevistar a Eduardo Frei Montalva como candidato a... Porque en este país, digamos, todavía hablar de entrevistas políticas en profundidad es hablar de Raquel Correa. Muchas gracias. Y no lo digo yo, digamos, lo dice obviamente todo lo que es el reconocimiento a su trayectoria, y de hecho, por ejemplo, cada vez que uno asocia la entrevista de Raquel Correa con los temas políticos, con los temas de la contingencia. Y ahí, haciendo esas entrevistas políticas, entonces un día el que era director de la revista Vea en ese tiempo, donde yo trabajaba, me dijo, tú ya vendiste, me dijo, las entrevistas políticas, vas a tener que hacer... vendiste las entrevistas, me dijo, vas a tener que hacer entrevistas aquí también. Entonces empecé a hacer entrevistas también en la revista Vea, paralelamente, digamos, la antigua revista Vea, tamaño tabloide, muy distinto a lo que es hoy día una revista liviana de... Claro, tuvo otro giro la totalmente revista, otra línea editorial. Tuvo el nombre. Porque de hecho usted llegó a ser directora de revista Vea. Sí, al final terminé siendo directora. Claro. ¿Y en qué año se retira de revista El 75. Vea? El 75. Porque la revista se vendió. O sea, era de la empresa editora Zigzag, y Zigzag la vendió a otra persona que a mí no me pareció... Ni me acuerdo quién era. Claro. No me quiero ni acordar. Pero simplemente no estaba dentro de lo que era su línea editorial. Me fui con mi máquina de escribir para la casa. Durante su carrera ha realizado muchas entrevistas a los más connotados personajes con un estilo agudo, punzante y directo. ¿Cómo se plantea cada entrevista? ¿Qué espera obtener de cada personaje que entrevista? Uno siempre anda en la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Que la persona diga lo que no quiere decir, que no caiga en mentiras, que no la engañen a uno. Eso yo siento que uno se tiene que plantear así como de poder a poder, como que la otra persona se sienta en cierta manera no atacada, sino que obligada a decir lo que a veces no quiere decir. Claro, a sacar esa información que muchas veces está llevar las entrevistas oculta, bien preparadas, con documentación previa, o sea, pillarlo en contradicciones, por ejemplo. Si uno se ha investigado bastante antes de entrevistar y la persona dice A, pero uno sabe que hace un ratito dijo B, no, pero usted en tal ocasión, ¿verdad? Dijo, entonces la gente se siente un poco obligada a decir la verdad. Yo me acuerdo cuando nosotros la veíamos ahí en televisión, usted prácticamente acorralaba a los entrevistados. Eso parece, yo creo que si yo hubiera sido rubia de ojos azules, no habría tenido esa fama de yo creo que hacía mucho mi cara, mi nariz larga, mi voz fuerte. Creo que eso contribuía. Pero de todas las entrevistas que ha hecho, nómbreme 3. La que más la emocionó, la que más le costó. A ver, vamos a una. Y la que más la incomodó. Ya. La que más me emocionó, yo diría, usted la mencionó al presentarme, la de la entrevista a Sor Teresa de Calcuta. Porque estar junto a una santa no le pasa a cualquiera, ¿no es cierto? Claro. Entrevistar a Sor Teresa de Calcuta y yo la empecé a increpar un poco, decir, usted madre, voy a hacer un pequeño recuerdo, usted se dedica... No, por supuesto, encantado de escucharlo. Claro, usted se dedica a darle una muerte digna a la gente. ¿Por qué no se dedica a darle una vida digna a la gente? Le pregunté como 2 o 3 veces y al final me dice... ¿Y qué le respondió? A eso que se dediquen otros, yo a darle una muerte digna. Dura, fuerte, no era ninguna dulzura la madre de la Sor Teresa. No, por lo que yo he sabido sí, era y de convicciones muy fuertes. Claro, me impresionó mucho. Ahora, la otra pregunta era la que más le costó. Ahí voy a topar, porque yo diría que la que más me costó, lo he dicho otras veces, al general Contreras. Me costó porque uno siempre tiene que empatizar de cierta manera con el entrevistado, ¿no es cierto?, para lograr que se entregue.
Yo siempre digo que la entrevista es como un baile de a dos. Claro. Pero ir a bailar con el general Contreras no era ningún panorama. Claro. O sea, con todo el antecedente de él que yo tenía, llegar a donde él me costó mucho. Iba muy nerviosa, ya llevaba muchos años de experiencia. Sin embargo, me fue muy difícil esa entrevista. Porque me imagino que no debe haber sido una entrevista en los mejores términos, digamos. No íbamos a hablar de temas muy agradables con No, el general Contreras. por supuesto. Entonces, además, tontera si usted quiere. ¿Cómo lo saludo? Yo voy a llegar a la casa donde me citaron, que no era la casa de él, sino que era una casa que se cambió de lugar. Policías, o sea, como se llama, guardaespaldas, por aquí, por allá. Claro, todo un entorno que ya era intimidante. Atemorizante, claro. Entonces yo pensaba antes de llegar, ¿cómo lo saludo? ¿Lo es como se acostumbra en Chile, un beso en la mejilla? ¿O le doy la mano bien severa? ¿Parto al tiro con las preguntas duras? ¿O parto empatizando un poco? Era complicado, bien complicado. Claro, porque aparte usted establece en ese momento, me imagino, como ciudadano, como persona, uno tiene un pensamiento. Lógico. Pero como profesional usted tiene que hacer un trabajo. Lógico. Y tiene que lograr hacer las preguntas y que la persona conteste. Lo que me diga Méndez cambiar, yo no estoy dispuesto a hacer su pregunta. Claro, y no que responda lo que todos sabíamos o lo que mucha gente quería escuchar en ese momento. Fue difícil para mí eso, porque como muy bien usted dice, uno tiene su corazón, es imposible. Claro, yo trato uno también tiene sangre en el cuerpo, lógico, claro. Ser lo más independiente, pero bueno, frente a Pero somos todos seres humanos. Lógico, frente a alguien como el general Contreras cuesta quedarse independiente. ¿Y la que más la incomodó? Ese invitado que la pudo haber puesto así en jaque muchas veces. El que me hizo pasar un muy mal rato fue Francisco Javier Errázuriz, cuando era candidato a la presidencia, el Fla. ¿Sí? Eso fue en televisión, en Canal 13, una entrevista en De Cara al País, que fue él de invitado, y Gonzalo Beltrán, que era el director del programa, nos dijo que íbamos a hacer un corte, nos avisó antes, la semana anterior, que antes del fin del programa íbamos a hacer un corte, íbamos a seguir unos 3 minutos para terminar, de manera de meter avisos, por supuesto, en ese corte. Claro. Entonces dijo... Que es propio del formato de televisión. Claro, éramos 3 los que preguntábamos, entonces dijo, preparen una pregunta simpática para el final. Entonces yo me acuerdo que me fui fuera de Santiago, si es mi vicio, y me fui de Santiago los fines de semana, en lo posible, y hice mi cuestionario a mano, qué sé yo, y se me ocurrió una pregunta, pues, esta pregunta está buena para el final, y era, señor Errázuriz, si usted, por todos los juicios que hay en su contra, fuera llevado a la cárcel, ¿seguiría como candidato a la presidencia? Esa era la pregunta simpática que yo le guardé. No encontré una pregunta más simpática. Y yo pensé que él se victimizó. ¿Ya? Se dan cuenta, señores telespectadores, decía, las cosas que uno tiene que aceptar para y se larga, pero un discurso. Yo me acuerdo de esa entrevista. Fue atroz. Sí, me acuerdo. Y yo después de eso me tocó ir a dar algunas charlas a escuelas de periodismo, entonces me sacaban eso, de que por qué. Entonces yo le decía, es que todo dependió ahí y muchas veces de la respuesta, que si él me hubiera dicho, qué bueno que me pregunté eso, Raquel, porque yo, aunque me lleven a la cárcel injustamente, voy a seguir luchando por los grandes, habría sido muy diferente. Claro. En cambio, pero qué terrible, ¿no? No habría sido ni noticia siquiera. Porque yo me acuerdo que esa entrevista tuvo una connotación tremenda. Claro, fue tremenda. ¿Y en qué lugar coloca esa famosa entrevista a Ricardo Lagos, ese famoso dedo de Ricardo Lagos? El dedo de Lagos pasó a la historia. Pasó a la historia no por mí, sino que por él. La verdad es que ahí yo no fui más que una víctima casi. Porque yo creo que la imagen que tenemos todos de su carrera es que usted siempre frente a los entrevistados, frente a los invitados, como los queramos llamar, usted siempre se veía muy segura, muy bien plantada. Pero yo me recuerdo su cara de incomodidad en ese instante. Señor Lagos, claro, yo le pregunté más o menos, está en YouTube todavía el dedo de Lagos, usted pone el dedo de Lagos y aparece. Tratando de controlar una situación que ya era incontrolable. Yo le pregunté, ¿qué cree usted que va a pasar en el país la noche si se vota el no? ¿Qué cree que va a pasar la noche del no, como quien dice? Que estábamos en vísperas del plebiscito. Entonces me dijo, será el primer paso hacia la democracia. En un contexto sociopolítico que era tremendamente delicado. Con Pinochet de jefe de Estado. Pinochet, exactamente. No lo digo presidente, sino que jefe de Estado. Claro. Con el jefe Pinochet de jefe de Estado.
Y entonces me dice, bueno, me da una respuesta así, y se larga, señor Pinochet, y empieza a marcar con el dedo. Entonces yo le decía, y de frente a la cámara. Frente a la cámara, con el dedo, así. Señor Lago, le decía yo, señor Lago. Y seguía hablando, y la cámara puesta en él. Entonces después le digo yo, Ricardo, ya era tal la desesperación mía, yo nunca los trato de tú, ni familiarmente a los personajes. Entonces se da vuelta y me dice, me hace así con la mano como sacándome de cámara, digamos, me dice, me va a excusar Raquel, hablo por 15 años de silencio. Yo lo encontré genial y bueno, me quedé callada. Pero la verdad es que hay dos cosas. Una es que yo no fui capaz, ni nadie habría sido capaz de callarlo. Eso lo certifiqué, digamos, porque él llevaba todo su discurso preparado. Supe yo después, había estado con periodistas ensayando, habían armado una escenografía como la del 13. Entonces a mí mi marido esa noche me grabó el programa. Yo cuando llegué de vuelta lo vi. Lagos 3 veces mira la hora durante el programa. O sea, él estaba esperando el momento para lanzarse, que no se fueran a caer los cables o las torres. Que no fueran a ir a comerciales ni una cosa. Claro. O sea... Y cuando pasa la última parte, él se da cuenta que ya le queda poco tiempo y me toca a mí preguntar. Entonces, esa es una de las cosas que yo no pude controlarlo, pero el consuelo es que nadie. Y el desconsuelo es que más de una persona me ha dicho que la sospecha de que Lago estaba de acuerdo conmigo. De que usted era parte de y eso es lo que más me puede doler, porque va contra mis fundamentales principios de independencia absoluta en la profesión. Entonces yo no me pondría de acuerdo con nadie a favor ni en contra, jamás, aunque cuando él me dice, me va a excusar Raquel, habló por 15 años de silencio, yo estaba siguiendo un curso para hablar en público porque me cuesta mucho. Soy muy tímida. De verdad. Soy tímida, que no se note, nadie me cree. Y me tocó ir el día siguiente a clase. Entonces le dije, yo llegué a adelantar la clase y le dije, fracasé anoche totalmente. Entonces, nadie podría haberlo parado, me dijo, nadie. Y era un profesor de cómo hablar en público. No, definitivamente, yo no quisiera verme en esa situación alguna vez, definitivamente. Claro. Raquel, tras... Muy potente. Sí, definitivamente. Tras varios años de ausencia en las pantallas, se anunció en diciembre de 2010 que usted retornaría con un programa de entrevistas a CNN Chile. Sí. ¿Volverá de verdad a la televisión? Bueno, la verdad es que esa fue una de mis últimas grandes penas, porque me ofrecieron eso, me interesó, me entusiasmó, y después me puse a pensar, y le confieso honestamente, me dio pánico. Tuve pánico de escena, ¿cómo se llama? Ajá. O sea, volver a la televisión, que la gente me encontrara más vieja, que dijera, ya no es la de antes, 10 años después, sobre todo las mujeres, son implacables, ¿eh? Las mujeres se fijan más en las arrugas que en las palabras. Pero ¿usted cree realmente que el público hubiese tenido esa reacción? No sé, francamente no sé, pero me vino mucho temor. Porque yo a las pocas, digamos, en una conversación total y absolutamente sincera, digamos, yo a las pocas personas que les dije que venía a grabar un programa con usted hoy, yo siento que todo el mundo le prende velita a usted. Qué terrible, ese es mi funeral ya. Entonces. Claro, o sea, todo el mundo, no, Raquel Correa. Claro, y hablar de Raquel Correa es hablar de la señora Raquel Correa. Gracias. Pero, ¿sabe? Incluso una amiga. Entonces me llama la atención que usted tenga esa percepción del público. No sé qué habría pasado. La verdad es que... Porque de hecho esta noticia creó bastante expectación. De hecho, sí. ¡Oh, qué bueno! ¿Pero por qué? Porque era raro. Si hubiera vuelto cualquiera de los otros periodistas, no habría sido... Yo incluso me entrevistaron de distintos medios. Pienso que esa reacción también me reveló que era algo raro lo que yo iba a hacer. O sea, que por algo era noticia que yo volviera. Pero ¿no cree realmente que el público lo esperaba? Sí, yo creo que el público lo esperaba. De hecho, yo lo esperaba. O sea, muchas gracias. Yo lo esperaba, me habría encantado volver a verla, digamos, claro, con ese estilo que tiene usted. Claro, pero yo creo que... Se lo pregunto sí, derechamente. Así como lo hacía usted. Derechamente, digamos. Le contesto. Derechamente. Me dio miedo, así de franco. ¿Pero está descartado? Bueno, yo descarté esa posibilidad y no se me ha vuelto a presentar otra. Pero si se lo volvieran a ofrecer. Ya. ¿Quién sabe? Tendría que pensarlo y sufrirlo de nuevo. Raquel, usted recibió muchas críticas cuando trabajó en el diario El Mercurio durante el periodo de la dictadura, porque este diario era considerado el instrumento informativo de ese gobierno.
Usted siempre se declaró una opositora al gobierno de Pinochet. ¿Cómo lo hizo para trabajar tantos años en este medio que no representaba su pensamiento? Eso es bien curioso. Yo tengo la impresión de que, bueno, yo entré al Mercurio... O sea, curioso por decirlo menos. Sí, 28 años trabajé en el Mercurio y fueron los últimos años de la dictadura. Yo tengo la impresión de que había una apertura programada en el país, impulsada por Estados Unidos, sin duda, de manera de que el país volviera a la democracia. Creo que eso influyó en que el diario, yo había entrado a la Tercera, después de algún tiempo de cesantía, había entrado a la Tercera y el Mercurio me levantó de la Tercera. Hacía una entrevista los domingos en la Tercera. En ese tiempo no salían tantas entrevistas como ahora. No, ahora salen entrevistas todos los días. Y llaman entrevista a cualquier cosa. Pero yo lo que me encanta decir es que en el Mercurio no me censuraron nunca. Censura nunca. ¿Nunca? Nunca. Al final, los últimos tiempos que no eran en dictadura, tuve muchos problemas, pero no fueron con el diario, sino que fueron con un encargado, digamos. Raquel, alguna vez la escuché decir que los enemigos del periodista son los editores y los asesores de prensa. Mira cómo va, trompita. Los asesores y los editores. Los editores y los asesores de prensa. De los personajes, claro. Sin duda esto tiene relación con la censura y la restricción de contenido. Claro. Editoriales que afectan el normal flujo de la información. Pero a veces no es por razones políticas y cosas, sino que por tonterías. Le voy a poner un ejemplo. Ajá. Porque durante mucho tiempo con Joaquín Villarino de editor, yo tuve la más absoluta y completa libertad, un respeto absoluto de él, jamás una palabra siquiera, nada, cambiarla ni nunca. Bueno, y de repente viene otro que es más joven y qué sé yo, y que no vale la pena nombrarlo, y que empieza a meter mano, a cambiar títulos. Mira, un ejemplo. Entrevisté a Monk, ¿cómo se llama el presidente de la democracia cristiana? Ignacio Walker. Entrevisté a Ignacio Walker. Y él me contó que él era el séptimo hijo varón. Ajá. En ese tiempo se usaba que el séptimo hijo varón fuera apadrinado por el presidente de la República. El padrino del séptimo hijo varón de cualquier familia ¿ya? Era apadrinado por el presidente de la República. Él era el presidente de la República. Bueno, el hecho es que él me contó eso y yo parto la entrevista diciendo: por ser séptimo hijo varón, pudo haber sido ahijado del presidente Frei Montalva. Me borraron por ser séptimo hijo varón. Por ser séptimo hijo, 5 palabras. Y pudo haber sido ahijado del presidente Frei Montalva. Eso ya es el límite por acortar el texto. Claro, porque en definitiva eso descontextualiza la pregunta que usted está haciendo. No, la descripción era mi texto inicial. El contenido, en lógico. definitiva. ¿Y qué consecuencias cree usted que trae eso para la sociedad? Todo lo que es la restricción y la censura de los contenidos. Es que yo no pienso, en ese caso, yo no lo llamo censura, lo llamo torpeza. Censura, porque no era censura, era simplemente acortar un texto en forma inadecuada. Pero de una u otra manera es alterar los contenidos. Claro, es meter mano. Claro, es meter mano en la información. Pero no por censura. Claro, la censura, como le digo, entrevisté, ahora yo me admiro de las entrevistas que hice, las preguntas que hice en el Mercurio. Entonces, en mi libro de entrevistas, ahí hay preguntas muy duras y hechas en la época del Mercurio. Su libro de entrevistas que hicieron historia. Claro, a Pinochet incluido. O sea, no hubo censura, sinceramente no. Raquel, queda poco tiempo de programa, pero sería un crimen no preguntarle un par de cosas antes del cierre. Ya, a ver. Si hay una periodista que sabe de política en Chile, esa es usted. ¿Está interesante para usted el actual momento político chileno? Me tiene muy preocupada. ¿Por qué? Está interesante. Me da miedo qué es lo que va a pasar. O sea, uno que vivió el desorden, las marchas, todo lo que está ocurriendo ahora en el pasado y saben lo que terminó, no puede dejar de tener cierta aprensión. ¿Qué cree usted que va a pasar? No creo, espero que no, pero... No, pero mi pregunta es clara, ¿qué cree? Sí, Ajá. Sí, es que es difícil creer porque
porque es tan complicado el... No le estoy pidiendo que se anticipe. Sí entiendo. Creo que podemos caer en un populismo que sería gravísimo, o en un gobierno autoritario que sería peor aún. No sé qué sería peor, o un populismo. Espero que ninguna de las dos cosas, porque las dos son antidemocráticas y terribles. ¿Pero cree usted que este actual momento tiene salida? Pronto ocurren ciertas cosas que a uno le dan alguna esperanza. Que alivie ciertas presiones, digamos. Claro, alguna esperanza. Por ejemplo, el que los jóvenes hayan dejado la huelga de hambre, eso le da una esperanza a uno, que son salidas que se van abriendo algunas puertas. De que no hemos llegado al extremo. No, pero no sé hasta dónde vamos a llegar. Eso. Por último, quiero saber su opinión respecto a los medios independientes, como este programa, y del llamado periodismo ciudadano. ¿Cómo lo ve usted como periodista de profesión? A mí me gusta que la gente se manifieste, no me gusta eso del periodismo ciudadano, o sea, que sea la gente los que informen las noticias, o sea, que ellos sean informantes, pero para eso están los periodistas, para comunicar a la sociedad. O sea, no me gusta que nos quiten ese rol, no sé si será por excesivo personalismo de nuestra profesión, pero me parece estupendo que la gente participe, que informen, que entreguen imágenes, que entreguen ese aporte está haciendo cada día más y se ve muy útil. ¿Pero cree usted que esto puede afectar la profesión periodística? No debiera, pero sí pienso que el periodismo escrito podría estar un poco en retirada, porque no veo muchos años más de papel. Tal como lo conversábamos al inicio, por todo lo que es el auge de los medios audiovisuales. Exacto. En todo caso, me gustaría decírselo a usted y frente a los auditores que en lo personal no estoy de acuerdo con el término periodismo ciudadano. Claro. Para mí un periodista es una persona que fue a la universidad, estudió periodismo, o que dedica su vida a eso, ¿no es cierto? Claro. Que trabaja en eso. Porque si habláramos de periodismo ciudadano tendríamos que hablar de medicina ciudadana, tendríamos que hablar de abogados ciudadanos, y creo que eso no está dentro del contexto. Yo en lo personal no lo comparto, no soy periodista, no me considero un periodista, soy un comunicador, soy un entrevistador. La entrevista es una herramienta de obtención de información que no es exclusiva del periodismo. Por supuesto. Pero me gustaría decírselo y compartir mi opinión en ese aspecto con los auditores. Pero de todas maneras, con una periodista tan connotada, con una persona que tiene, ¿cuánto? 40 años de trayectoria. Bastante más. Claro, me interesa su opinión respecto a eso, porque la tecnología como hoy está al alcance de todo, claro, nos ha permitido a gente común y corriente, digamos, poder comunicar y llegar a plataformas que son masivas. Me encuentro estupendo que la gente participe, informe, eso entregue información, digamos. Claro. Eso se ve mucho. Pero no estoy de acuerdo con que nos adjudiquemos el ejercicio de una profesión que no nos pertenece tampoco. Claro. Ahora, yo lo que pienso es que no hay que tener tanto temor de que eso pueda desembocar en el fin del periodismo profesional, porque si uno piensa en países como Estados Unidos o en Europa, donde esas formas de comunicarse están mucho más avanzadas que en Chile, y sigue existiendo los grandes medios y fluyendo los grandes programas en la radio y en la televisión y en la prensa escrita. O sea, eso no ha muerto, por suerte. No, definitivamente. Agradezco su tiempo y su disposición. No me queda más que desearle mucho éxito y, ¿por qué no?, expresarle mi admiración a tantos años de carrera periodística dedicados a entregarnos a nosotros la información de primera fuente que nos ayuda a conocer más del acontecer político nacional. Gracias por acompañarnos hoy, Raquel Correa. Gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Y por supuesto, gracias a todos quienes nos escuchan. Comenten nuestras ediciones, escríbanos y disfrútenos en www.programaeldebate.cl. Hasta la próxima. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.podcaster.cl.
programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.